Carl Jung descubrió que solo los verdaderos empáticos poseen lo que él llamó una atmósfera psíquica, un aura excepcional que irradia mucho más allá de la sensibilidad ordinaria. Este brillo no es solo una sensación, es una fuerza psicológica que transforma la atmósfera que te rodea, influyendo en todas las personas con las que te encuentras, y solo una pequeña fracción de la humanidad la posee. Pero aquí está el peligro. En el mundo actual, esta aura se malinterpreta por completo. La sociedad elogia la fortaleza y la lógica, mientras que descarta la profundidad como debilidad. Así, en lugar de reconocerlos como avanzados, a los empáticos se les dice que son demasiado sensibles, demasiado emocionales o demasiado. ¿El resultado? Quienes poseen este extraordinario don a menudo viven como si estuvieran rotos, cuando en realidad están evolutivamente adelantados. Si hiciste clic en este video, eso me dice algo poderoso sobre ti. No estás atrapado. No estás huyendo de tu profundidad, estás buscando la verdad de lo que eres, y esa simple decisión te coloca en una compañía excepcional. Mi misión es simple: transformar la forma en que te ves a ti mismo, mostrarte que tu sensibilidad no es fragilidad, sino la señal inequívoca de la evolución humana. Al final, nunca volverás a ver tu brillo con los mismos ojos. Probablemente te hayas preguntado en algún momento, ¿por qué siento todo tan profundamente? ¿Por qué los estados de ánimo de los demás me golpean como una ola de la que no puedo escapar? ¿Por qué me siento incomprendido, como si el mundo estuviera hecho para otra persona? Si estas preguntas te resuenan, estás a punto de descubrir algo extraordinario, porque lo que la mayoría de la sociedad te ha dicho que es una debilidad, tu sensibilidad, tu profundidad emocional, tu asombrosa capacidad para percibir lo que sienten los demás. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, lo entendió como evidencia de algo profundamente excepcional, algo evolutivo, algo que solo una fracción de la humanidad posee realmente. Esto es lo que Jung descubrió y que la psicología moderna aún lucha por reconocer plenamente. Algunos individuos irradian lo que solo puede describirse como una atmósfera psíquica, una presencia palpable que afecta a todos los que los rodean. Jung nunca utilizó la palabra de la cultura pop aura, pero documentó la realidad vivida. Nuestros estados inconscientes se derraman en la atmósfera, y ciertas personas, como usted, están programadas para sentirlos, amplificarlos y reflejarlos. Carl Jung dijo: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. La mayoría de la gente vive insensible a este campo de intercambio psíquico. Pero tú, siempre lo has sabido, puedes entrar en una habitación y sentir tensión incluso antes de que alguien diga una palabra. Puedes conocer a alguien por primera vez y percibir su tristeza, incluso cuando su sonrisa intenta disimularla. Y a veces has pagado el precio: sentirte abrumado, incomprendido, incluso que te digan que eres demasiado sensible o demasiado. Hoy en día, la ciencia aún no tiene un lenguaje definitivo para describir lo que experimentas, pero Jung sí lo tenía. Describió la psique como algo más que una mente aislada: irradia, permea e influye. En sus propios diarios, relataba cómo su agitación interior parecía oscurecer la atmósfera, como si el aire mismo cargara con el peso de su inconsciente. Eso significa que tu rara habilidad no es pura palabrería sobrenatural. Es un fenómeno psicológico documentado. Y aquí está la verdad: menos de 2% de la población experimenta empatía con este nivel de intensidad psíquica. Perteneces a una minoría evolutiva, un grupo cuyo don es a la vez una bendición y un desafío. La sociedad suele malinterpretar este brillo. Lo llama debilidad, exageración, hiperemocionalidad. Pero la realidad es esta: tu brillo no es un defecto, es un campo. Una sensibilidad psicológica avanzada que te permite conectar con lo que la mayoría de los demás no ven. Por eso la gente se siente atraída por ti, a veces con asombro, a veces con incomodidad.
Tu presencia es como un espejo. Quienes están conscientes se sienten vistos. Quienes se esconden de sí mismos se sienten amenazados. Eso es lo que Carl Jung lo mencionó así. No se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu resplandor es evolutivo porque impulsa la verdad a emerger. Es incómodo para quienes viven en la negación. Es magnético para quienes buscan la autenticidad. Y siempre ha sido, a la vez, tu mayor fortaleza y tu mayor carga. Pero aquí está el peligro. Si no comprendes la mecánica de esta aura, si sigues creyendo las mentiras de la sociedad de que simplemente eres demasiado emocional, te arriesgas a convertir tu excepcional don en una herida para toda la vida. Te arriesgas a ser agotado por lo que los junguianos llaman mística de la participación, donde inconscientemente te fusionas con los sentimientos de los demás y pierdes tu propia identidad. Corres el riesgo de convertirte en la esponja, el corazón sangrante, el sanador incomprendido que se agota. Y por eso este viaje es importante. Porque una vez que veas lo que realmente es tu brillo, una vez que comprendas la arquitectura oculta de tu aura empática, te darás cuenta de que no eres frágil, no estás roto, eres evolución en movimiento. Así que empecemos con la verdad. Cuando sientes que eres demasiado, en realidad estás procesando material inconsciente que otros no pueden afrontar. Cuando percibes el peligro antes que nadie, estás detectando señales arquetípicas del inconsciente colectivo. Cuando absorbes emociones que no te pertenecen, estás participando en uno de los mecanismos de supervivencia más antiguos de la psique. No eres un error, eres una frontera. Y el viaje que tienes por delante te lo demostrará. Si alguna vez te han dicho que eres delicado, te invito a reclamar tu verdad ahora. Comentario: mi brillo es mi regalo, porque lo que una vez pareció debilidad, pronto se revelará como la forma más rara de fortaleza humana, un brillo espiritual nacido de la evolución psicológica. En el próximo capítulo profundizaremos, exploraremos de dónde viene esta aura, por qué el trauma infantil no te destruyó, sino que te forjó en algo extraordinario. Jung lo llamó la materia prima de la transformación. La primer asunto, la mayor parte del mundo ve el trauma como una maldición. Pero estás a punto de ver por qué, para los empáticos, el trauma se convirtió en la alquimia de la evolución. Si este contenido te parece interesante, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Tu singular brillo no surgió de la nada. No fue un regalo del universo. Se forjó en el crisol de la supervivencia. Muchos empáticos atribuyen su mayor sensibilidad a la infancia. Al crecer en entornos impredecibles o inseguros, se volvieron hipersensibles a los estados de ánimo de los demás, porque interpretar esas señales emocionales era la única manera de mantenerse a salvo. Si la voz de sus padres tenía un sutil cambio de tono, lo sentían en su cuerpo antes de que nadie más lo notara. Si la atmósfera de la habitación cambiaba, sabían lo que venía. No fue una elección, fue adaptación. La cultura popular llama a esto alquimia traumática, la idea de que el trauma transforma automáticamente el sufrimiento en sensibilidad, como si el dolor otorgara un don por arte de magia. Suena reconfortante, pero Carl Jung no estaría de acuerdo. Advirtió que idealizar el trauma ignora la realidad de las profundas heridas psíquicas. El trauma no te otorga un don al instante. Divide la psique, creando lo que él llamó complejos de tono emocional. Un complejo es como una astilla del alma, cargada de intensa emoción y que opera independientemente de tu mente consciente. Jung escribió: ellos complejos son grupos de representaciones con matices emocionales que pueden compararse con personalidades periféricas. Poseen un alto grado de autonomía, por lo que escapan al control de la mente consciente. En otras palabras, tu mecanismo de supervivencia infantil vive dentro de ti como una fuerza autónoma. Observa, analiza y reacciona, incluso cuando no lo deseas. Esto explica por qué tu empatía puede parecer menos un don y más una compulsión. No eliges absorber el dolor de alguien, eres
estirado en ello. La neurociencia moderna se hace eco de la idea centenaria de Jung, la investigación sobre la red en modo predeterminado. Muestra que el trauma crea bucles autoperpetuantes de vigilancia emocional. Estos bucles actúan como personalidades separadas dentro del cerebro, buscando constantemente amenazas, reflejando exactamente la dinámica que Jung describió. Aquí radica la paradoja. Lo que antes era una estrategia de supervivencia, ahora funciona como una percepción agudizada. Lo que comenzó como protección se ha convertido en una ventaja evolutiva. Pero Jung añadió una verdad aún más profunda. El trauma en sí mismo no es transformación. El trauma es lo que los alquimistas llamaban primer asunto, la sustancia cruda y caótica, como el plomo, que debe trabajarse conscientemente para convertirse en oro. Los empáticos llevan esta materia prima en su sensibilidad. Sin compromiso consciente, se vuelve pesada, compulsiva y abrumadora. Con conciencia e integración, se convierte en sabiduría. Es por eso Carl Jung dijo: no hay vuelta a la conciencia sin dolor. Así que, cuando te preguntes por qué tu brillo se siente sagrado y pesado a la vez, recuerda, es la marca de la supervivencia transfigurada en sensibilidad. La sociedad puede llamarte frágil, pero la verdad es que sobreviviste a lo que otros no pudieron. No solo sobreviviste, sino que te adaptaste tan profundamente que tu sistema nervioso se convirtió en una antena para lo invisible. Cuando te sientes demasiado reactivo, no eres débil. Llevas en tu poder un refinado instrumento psicológico forjado a fuego. Cuando anticipas el peligro antes de que llegue, no eres paranoico. Estás accediendo al radar inconsciente que tu infancia te construyó. No estás roto. Estás alquimizado. Si reconoces que las lecciones más difíciles de tu infancia moldearon tu brillo excepcional, escribe: mis heridas se convirtieron en mi sabiduría. Ahora que conoces el origen de tu aura, el siguiente paso es comprender cómo funciona. Analizaremos el proceso de 3 etapas de tu campo empático: escaneo, absorción y alquimización de las emociones, y por qué este proceso invisible te hace sentir abrumado y profundamente dotado. Ahora que sabes de dónde proviene tu brillo excepcional, exploremos cómo funciona realmente, porque tu aura no es aleatoria. Sigue un poderoso proceso de 3 etapas, que Jung reconocería como el diálogo inconsciente de la psique consigo misma. Etapa 1. El escaneo energético. Lo primero que haces, a menudo sin darte cuenta, es escanear. Entras en una habitación y percibes de inmediato su atmósfera psíquica. Jung la describió como la forma en que los estados inconscientes se irradian hacia afuera, alterando el aire mismo. Otros podrían simplemente notar la decoración. Tú percibes la tensión, el dolor o la alegría oculta incluso antes de que alguien hable. Este escaneo no es mágico. Es el radar de supervivencia de tu sistema nervioso, perfeccionado desde la infancia. Mientras otros pasan por alto señales sutiles, tú las captas al instante. Etapa 2. Absorción inconsciente. Aquí es donde la mayoría de los empáticos se sienten abrumados. Una vez que detectas la atmósfera, tu psique resuena con ella. Jung explicó esto a través de proyección, la forma en que el estado inconsciente del otro engancha tus propias emociones repudiadas. Por eso sientes tristeza cerca de una persona en duelo, aunque nunca hable. Su atmósfera se activa, su tristeza latente, que luego proyectas sobre ellos. Sientes que absorbes su dolor, pero en realidad estás en un diálogo inconsciente cargando con sus emociones y las tuyas. A veces esto se profundiza en identificación proyectiva, donde empiezas a actuar según el estado emocional del otro, perdiendo el contacto con tu propio centro. Por eso te has sentido secuestrado en las relaciones, porque literalmente encarnabas los sentimientos no resueltos de otra persona. Etapa 3. El proceso alquímico. Aquí reside tu don oculto. Mientras la mayoría de la gente evita las emociones incómodas, tú, transmutar, absorbes el afecto puro, ira, dolor, vergüenza, y a través de la reflexión,
la empatía o incluso la expresión creativa, lo transformas en significado, comprensión o sanación. Jung comparó esto con la alquimia. La materia prima del sufrimiento se convierte en el oro de la conciencia. Tu aura no es absorción pasiva, es alquimia psíquica. Es por eso Carl Jung dijo: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Así que cuando te sientes como una esponja emocional, no eres débil. Estás realizando una de las operaciones más avanzadas de la psique. No te estás ahogando, estás transmutando. Si alguna vez has sentido que surgen en ti emociones que no son tuyas, escribe: alquimizo lo que absorbo. Pero esta rara habilidad también conlleva peligros, porque la misma aura que sana puede atraer figuras de sombra, personas que te drenan, manipulan y te enredan, los narcisistas. A continuación, descubriremos por qué los empáticos atraen tanto a buscadores como a vampiros y cómo las fuerzas arquetípicas moldean estos patrones. Si tu aura se siente magnética, es porque lo es. Pero he aquí la paradoja. Tu resplandor no solo atrae a quienes buscan sanación, también atrae a quienes se alimentan inconscientemente de él. Algunos los llaman vampiros energéticos. Jung los llamaría con un nombre mucho más profundo: proyecciones de sombras que cobran vida a través de ganchos arquetípicos. ¿Pero por qué atraes tanto la luz como la sombra? Las personas conscientes se sienten atraídas por ti porque tu aura les hace sentir visibles, refleja su verdad, y la verdad les da libertad. Pero las personas inconscientes se sienten amenazadas. Tu presencia refleja su sombra, las partes de sí mismas que han repudiado. En lugar de gratitud, proyectan hostilidad, envidia o necesidad. Jung advirtió sobre este mecanismo. La regla psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente, ocurre afuera, como el destino. En otras palabras, sus heridas no reconocidas aparecerán en su relación con ellos. Lo que experimentas como agotamiento no es un robo místico de energía. Es algo que Jung llamó mística de la participación, es cuando los límites se difuminan y te fusionas inconscientemente con la psique del otro. Su dolor sin resolver se convierte en tu responsabilidad. Sientes que tienes la responsabilidad de llenar su vacío. Por eso, después de ciertas conversaciones, te sientes agotado. No eres débil, has estado reprimiendo emociones que no te pertenecen. Estos patrones de drenaje rara vez son aleatorios, son arquetípicos. Uno de los más comunes es el madre devoradora arquetipo, la fuerza asfixiante y consumidora. Los empáticos, portadores de un inconsciente complejo de salvador, a menudo asumen el rol de donantes inagotables, intentando reparar, rescatar o sanar. El resultado: un ciclo de agotamiento. Otra pareja es la niño eterno, el niño eterno, y el viejo, el anciano responsable. El vampiro dependiente encarna al niño que se niega a crecer, mientras que el empático se convierte en el cuidador cansado, con una doble carga. Si alguna vez te has preguntado: ¿por qué sigo atrayendo a las mismas personas que me agotan? Debes saber esto, no es porque estés maldito, es porque tu aura refleja arquetipos. No estás condenado a repetir estas dinámicas. Se te invita a ver las trampas inconscientes que te atraen, pero aquí está la clave. El peligro de la atracción no es el fin de la historia. Jung demostró que la herida misma contiene la semilla de la sanación. A continuación, exploraremos el arquetipo del sanador herido y por qué tu dolor no es solo sufrimiento personal, sino el aprendizaje para convertirte en un sanador soberano. Todo empático lleva heridas. Lo cierto es que tu brillo no nació en la comodidad, sino en el dolor. Jung lo llamó el arquetipo del sanador herido, extraído del mito de Quirón, el centauro que podía curar a otros, pero nunca curar completamente su propia herida incurable. Al principio, puede parecer que el dolor en sí mismo te hace especial, como si el sufrimiento automáticamente otorgara sabiduría. Pero Jung fue claro: la herida en sí no es el regalo. Es la trabajar con la herida que se convierte en la fuente de curación. Jung escribió:
Solo un médico herido puede sanar eficazmente. Buena parte de todo tratamiento que indague profundamente consiste en que el médico se examine a sí mismo. En otras palabras, tu poder no proviene de estar roto, sino de integrar con valentía lo que te rompió. Cuando tus heridas permanecen inconscientes, tu aura sangra. Esta energía sangrante atrae inconscientemente relaciones que recrean tu trauma. Conoces parejas que comparten el dolor de tus padres. Te haces amigo de personas que te agotan porque tu inconsciente rememora la herida esperando una solución. Por eso Jung advirtió sobre el lado oscuro del sanador. Cuando nos identificamos solo con el rol de ayudante, proyectamos inconscientemente nuestra herida en los demás. Se convierte en complejo de salvador, donde intentas rescatar a todos, sin darte cuenta de que al hacerlo estás evitando tu propia curación más profunda. Pero hay otro camino. Cuando enfrentas tu sombra, cuando aferras tu dolor en lugar de ignorarlo, ocurre algo revolucionario. Dejas de sangrar. Tu aura se estabiliza. En lugar de absorber inconscientemente las heridas de los demás, eliges conscientemente cuándo y cómo interactuar. Este es el nacimiento del sanador soberano a diferencia del sanador herido. El sanador soberano no cura a los demás para que se sientan dignos, encarnan la plenitud y en su presencia los demás despiertan naturalmente la suya. Jung llamó a este proceso de por vida individuación, volverse completo, no perfecto. Según Jung, prefiero estar completo que ser bueno. Así que, si te han dicho que eres demasiado altruista o demasiado responsable de los demás, entiende esto, no eres débil. Ha estado actuando inconscientemente desde la herida. Pero al integrar, te transformas de sanador por necesidad en sanador por elección. Si estás listo para dar el siguiente paso, escribe, elijo la soberanía. Tu resplandor no es solo personal, sino colectivo. En el próximo capítulo veremos cómo tu sensibilidad te conecta con el inconsciente colectivo y por qué esto te convierte en un puente para la evolución de la humanidad. ¿Alguna vez has sentido el dolor durante una tragedia al otro lado del mundo, como si te lo hubieras llevado dentro? ¿O has sentido la ansiedad colectiva extenderse por la sociedad antes de que los titulares la confirmaran? Si es así, has tocado la verdad de tu don empático. No es solo personal, es colectivo. El lenguaje popular llama a esto una antena colectiva, pero Carl Jung nos dio un mapa más profundo. Descubrió la inconsciente colectivo, una capa psíquica compartida que alberga los arquetipos, mitos y patrones ancestrales de la humanidad. Cuando sientes el dolor de millones, no absorbes la tristeza de cada persona. Resuenas con un arquetipo del duelo activado a gran escala. Según Jung, el inconsciente colectivo contiene todo el patrimonio espiritual de la evolución de la humanidad, nacido de nuevo en la estructura cerebral de cada individuo. Pero aquí reside el riesgo. Cuando el ego se identifica con este rol colectivo, se infla. Podrías sentirte como el salvador de la humanidad, cargando con el sufrimiento del mundo. Jung advirtió que este estado de inflación psíquica es peligroso. Te desconecta de la realidad personal y te atrapa en fantasías mesiánicas. Por eso muchos empáticos se agotan, confunden el dolor arquetípico con su carga personal. Se ahogan en lo que Jung llamó epidemias psíquicas, cuando el inconsciente colectivo abruma a grupos o naciones enteras. Tu tarea no es cargar con el mundo, sino discernir. Preguntar, ¿este dolor es mío o colectivo? ¿Es este miedo personal o es el arquetipo del miedo que despierta en mí? Cuando cultivas esta conciencia, te conviertes no en una esponja, sino en un puente. Permaneces anclado en tu propia vida mientras actúas como traductor consciente de los sentimientos colectivos. Jung escribió, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Así que, cuando sientes dolor colectivo, no te engañas. Estás en sintonía evolutiva. Eres uno de los pocos que lleva a la conciencia las emociones no verbalizadas de la humanidad. Si alguna vez has sentido el peso del mundo en tu propio pecho,
escribe. Lo siento por el colectivo. Pero la sensibilidad por sí sola no basta. Necesitas herramientas para mantener tu brillo sin que te consuma. Así que, a continuación, te revelaremos Método Aura, un marco práctico para convertir su rara sensibilidad en soberanía consciente. A estas alturas, comprendes que tu brillo es excepcional, evolutivo y profundamente incomprendido, pero saberlo por sí solo no basta. Para vivir verdaderamente como un empático soberano, necesitas un marco, una forma de canalizar tu sensibilidad sin perderte a ti mismo. Aquí es donde el método Aura entra. Un camino simple de 4 pasos para transformar la sobrecarga en soberanía. Paso 1. Reconoce tu naturaleza. Deja de negar lo que eres. La sociedad puede que te llame demasiado sensible, pero Jung nos recuerda, no hay vuelta a la conciencia sin dolor. Tu conciencia es el primer paso hacia la maestría. Cuando reconoces tu naturaleza energética, recuperas tu verdad en lugar de engañarte a ti mismo. Paso 2. Comprende tus patrones arquetípicos. Tu aura no reacciona al azar, sino que se conecta con arquetipos. El complejo de salvador, el cuidador, el sanador herido. Estos roles te arrastran a relaciones agotadoras. Al reconocerlos, dejas de estar inconscientemente poseído por ellos. Paso 3. Reclama tus límites. Jung advirtió contra mística de la participación, la fusión inconsciente del yo y el otro. Los límites se disuelven cuando inconscientemente cargas con emociones ajenas. Recuperar los límites significa hacer una pausa, respirar y preguntar, ¿esto es mío o es de ellos? Esta simple toma de conciencia rompe el ciclo del agotamiento. Paso 4. Activar la empatía consciente. El objetivo no es apagar tu brillo, sino elegir cuándo abrirlo. La verdadera soberanía es la empatía selectiva. Como la de Jung, individuación es un equilibrio, lo suficientemente abierto para conectar, lo suficientemente fuerte para seguir siendo uno mismo. El privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Entonces, cuando te digan que te preocupas demasiado, debes saber esto. No eres excesivo. Estás aprendiendo a utilizar tu don con libertad de elección. Si estás listo para practicar esto, escribe. Reclamo mi AURA. Ahora llega el cierre del círculo. Regresaremos a la pregunta que lo inició todo. ¿Por qué te sientes tan diferente? Y revelar cómo tu brillo no es fragilidad, sino la próxima etapa de evolución de la humanidad. Comenzamos con una pregunta. ¿Por qué te sientes tan diferente? ¿Por qué cargas con emociones que el mundo finge no ver? Ahora lo sabes. Tu resplandor no es fragilidad, sino la evidencia de la evolución psicológica. Formas parte de un grupo excepcional que percibe lo invisible, refleja lo inconsciente y transforma el dolor en sabiduría. Lo que la sociedad llama debilidad es en realidad una de las capacidades más avanzadas de la humanidad. Carl Jung nos recordó: el privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Tu tarea no es abandonar tu sensibilidad, ni ahogarte en ella, sino vivirla conscientemente, pasar de la sanador herido, sangrando inconscientemente, en el sanador soberano, eligiendo cuándo y cómo brillar. Tu aura te convierte en un espejo, un puente, una luz. Las personas conscientes sentirán paz en tu presencia. Las personas inconscientes podrían resistirte, pero ambas reacciones demuestran tu papel evolutivo. Estás aquí para hacer que la verdad salga a la luz, y no estás solo. Cada persona atraída por este mensaje comparte esa misma singular luz. Juntos son la prueba viviente de que la sensibilidad no es el fin del desarrollo humano, sino la siguiente etapa. Tu resplandor es tu don, tu dolor es tu aprendizaje, tu soberanía es tu destino, y el mundo espera la luz que solo tú puedes traer.